Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Buenas tardes, bienvenidos al episodio de Por la Tangente. En este episodio tenemos como invitado a Mauro Colantonio, Head Trader y Portfolio Manager de Fivenca. También es profesor de Economía Financiera 1 de nuestra Universidad Católica Andrés Bello y egresado también de la Escuela de Economía. Bienvenido, Mauro. Gracias, Juan. Gracias, Manuel. Espero poder compartir con ustedes lo que, me pregunten, lo que hayan necesitando y también lo que su audiencia quiera escuchar con respecto a mercados financieros, que han estado bastante movidos y en noticias de todo el mundo cada rato, ¿no? ¿Cómo comenzaste en este ámbito del trading? ¿Qué fue lo primero que te hizo decir, yo quiero evaluar las bolsas de valores, yo quiero de repente ver una cartera de inversión? Mira, te soy honesto, fue suerte, en primer lugar, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en la universidad hice mi tesis en el Banco Mercantil. Mi tutor fue Luis Morales, un profesor también de la escuela. Y con Luis aprendí, parte de nuestra tesis fue de mercados financieros. Ya yo estaba haciendo una pasantía también en algo relacionado con entender un poco el mercado de renta fija sobre todo. Pero durante esa pasantía en el banco tuve que usar Bloomberg. Y entonces aprendí a usar Bloomberg con el banco sacando algunas datas, algunas cosas. Y con el pasar del tiempo, terminé en Fivenca, empecé como analista tratábamos de hacer una valoración de una compañía para otros fines que no tienen nada que ver con la bolsa, ni mucho menos a otra cosa. Pero en ese momento se abrió la oportunidad del Bloomberg, lo sabía manejar bastante bien, estaba el software también allí en la oficina y dije, bueno, ¿por qué no? Empecé poco a poco a meterme en el mundo, empecé poco a poco a entender un poco más en las horas libres, usar el Bloomberg a ver qué tal. Y se fue abriendo espacio en la firma para que pudiera estar cada vez más relacionado con los mercados financieros. Y lo que te digo, con un golpe de suerte, un día ya estaba ahí manejando algunas cosas, obviamente guiado por mis jefes que han sido unos mentores en muchos aspectos. Y así fue como poco a poco me fui metiendo en este mundo, leyendo mucho. Yo creo que eso es muy importante, estando muy enterado, y creo que sobre todo el trading es algo de disciplina y de mucha disciplina, porque el mundo está lleno de información, solamente que esa información a veces puede ser atosigante, puede ser overwhelming, o sea, puedes tener tanta información a cada rato, pero es cómo la digieres y la conviertes en poderes de decisión y en tomas de decisión. Y eso creo que es lo más importante de todo esto, ¿no? Cómo tú logras entender información, sintetizarla y decidir, y tener unos fundamentales. Al final, y esto creo que es importante, al final todo el mundo o siempre alguien va a poder cuestionar tu decisión con buenos argumentos, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta. Yo te puedo decir que la compañía A es muy buena y me puede decir que la compañía A es muy mala, y él tendrá sus argumentos y yo tendré mis argumentos, y precisamente por eso es que hay un mercado. Porque alguien quiere comprar, en este caso yo, que me gusta la compañía A, y Manuel quiere vender, en este caso porque no le gusta la compañía A. Entonces, y así como se fue al mercado, y así como yo fui entendiendo poco a poco, desde lo más básico, ¿no?, hasta lo más profundo, sigues leyendo, sigues formando, sigues leyendo, sigues formándote, empiezas a escuchar a la gente que sabe más que tú. Creo que hay un componente de humildad importante de saber que, porque capaz hiciste un buen trade, no eres un buen trader, ¿no? O sea, también hay un tema de suerte cada vez que hay posiciones que uno monta o que monta. Y que es un tema de que vas a perder, sin duda. Lo importante es que ganes más de lo que pierdas, y eso creo que es lo que al final hace a un buen manejador de fondos, a un buen trader, etc. De buscar una manera, un método de transformar toda esa información en decisiones, es quizás lo más rudo de empezar en el trading. O sea, todo el mundo puede empezar en un simulador y perder $5,000 ficticios en un día. Entonces, por malas decisiones, por tomar decisiones, por ir con el mercado, por miedo a perderte ganancias que todo el mundo está haciendo. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son esas como cuestiones psicológicas que pueden hacerte, pues, fallar a un trade? Mira, yo creo que en ese aspecto de que es lo que puede hacerte fallar, es no tener orden en tu lógica de pensamiento y dejarte llevar a veces por algunos por algunos estímulos o incentivos que la verdad no son adecuados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el mercado al final está compuesto de seres muy emocionales o de seres humanos, y los seres humanos somos seres emocionales por su naturaleza. Entonces,
saber eso te da, o tener eso claro y saber cómo jugar con eso, te da cierta ventaja a la hora de poder decidir, porque tú tienes que pensar dos veces entonces si lo que el primer estímulo te genera efectivamente va a ser una decisión o no. Tú puedes tener, por ejemplo, yo lo que hago es que yo tengo mis archivos con mis variables, tengo mis variables de seguimiento, y hay veces que puede pasar como ayer, por ejemplo. Ayer fue un día, y digo ayer, el jueves 11 de junio, fue un día para los mercados muy, muy malo. El mercado cayó desde lo peor desde marzo. Y ahí el incentivo a vender es muy grande. Entonces, es un tema de no está mal vender ese día, ¿no? Y no está mal vender ese día porque, bueno, casi todo el mercado vendió, pues por eso caía. Si la gente hubiera vendido, el mercado hubiera caído, ¿no? Entonces era un sell-off lo que había. El tema es, bueno, ¿por qué vendes? ¿Y qué vendes? Y si tú tienes tus variables muy claras, si tú tienes tu perfil de riesgo muy claro, hay cosas que no tienes que vender. Por ejemplo, si te gusta una compañía y te gusta en un plazo de 5 o 6 años porque se va a consolidar en una esfera de, no sé, de tecnología, porque están inventando unos nuevos microchips que van a tener un impacto en el 5G mundial, que es una macro tendencia que va más allá de cualquier virus de corto plazo. Ahora, eso no te exenta de que mañana puede valer menos la acción. El tema es que tu objetivo de inversión no es de mañana. Siempre y cuando tengas conocimiento de cuál es tu perfil como inversionista, cuál es tu perfil de riesgo, y tú digas, mira, mi horizonte de inversión de esto es a 5 o 10 años. Ahora, si tú me dices, no, mi horizonte de inversión es a un día, ahí la cosa es completamente distinta y tus estrategias de inversión van a ser completamente distintas. Yo, en lo particular, soy más de la teoría de los horizontes de inversión de más largo plazo. Porque creo que para poder generar rendimientos estructuralmente altos en un corto periodo de tiempo es muy difícil y necesitas unas indumentarias y una maquinaria bastante compleja que además es muy costosa y que la verdad, bueno, no es para todo el mundo y eso es lo importante. Para resumir, mira, yo creo que lo primero para poder adentrarte en cualquier inversión es saber qué quieres esperar. Segundo, decir, bueno, ¿con quién hago esto? ¿Lo hago solo? ¿Busco ayuda? ¿Qué hago? Y lo tercero es decir, bueno, ¿y por cuánto tiempo quiero esto? Esto es dinero que yo necesito ahorita, es dinero que yo necesito más adelante. Yo tengo, no sé, mis gastos ya cubiertos por un periodo de tiempo, de manera que si el mercado no está favorable en este periodo, no toco ese dinero porque sé que ese dinero puede seguir fluctuando. Entonces, yo creo que son muchas variables que al final tú empiezas a condensar y, bueno, tienes el resultado final de, ok, ahora sí, doy el paso e invierto. Bueno, ya que mencionaste la inversión a corto plazo y todo esto de retornos rápidos a corto plazo, ¿qué piensas de estos negocios que han surgido no en los últimos años, porque ya se han conocido desde hace más de varias décadas, o sea, por lo menos 4 o 5 décadas que ya estos negocios existen? Pero ¿qué piensas de todas estas compañías, como por ejemplo Market Life, IQ Option, iMarket Academy, que te dicen compra esta suscripción y tienes estas clases de trading? Pero para eso tú tienes que meter a 2 personas más para que ellos te den el rendimiento de vuelta. Tú mismo te dices tu respuesta del meter a 2 personas más, ¿no? Yo lo veo de esta manera, y lo conversaba con un amigo también que está en el mundo financiero hace un tiempo. Vamos a suponer que efectivamente tú tienes la fórmula mágica para hacer dinero, y que tú tienes una fórmula de trading de que, mira, es infalible, ganas siempre, todos los días ganas plata. Buenísimo. Lo primero, ¿por qué lo quisieras compartir? Entonces, y después viene lo segundo. Bueno, porque vamos a suponer que eres un tipo bastante, no sé, eres un tipo bastante generoso y quieres compartir tu método para que todo el mundo se haga millonario. Buenísimo. Entonces, ¿por qué cobras? Pues si ya eres millonario, no necesitas cobrar. O sea, creo que la misma idea se contradice mucho, ¿no? Esto no quiere decir, ojo, y esto no quiere decir que muchas de esas técnicas efectivamente funcionen. Y yo no cuestiono de que efectivamente las enseñanzas que puedes tener ahí te pueden tener un impacto. El problema es decir que te vas a hacer millonario en un periodo corto de tiempo, de que sin hacer nada vas a ganar plata. O sea, yo creo que ahí es donde está el problema. El problema no está en hacer un curso de inversiones. Perfecto, todo el mundo, todo lo hemos hecho y está bien. Yo creo que es parte de la formación de las personas. Hay que reconocer que unas personas saben más que tú y bueno, y te podrán enseñar algunas cosas y vas complementando. Con el curso 1 haces una cosa, con el curso 2 haces otra cosa, pero cuando ya te dicen que te vas a hacer millonario en un corto periodo de tiempo, donde yo creo que viene la suspicacia. Luego, y el segundo punto es de que tú comentas de que traigas a 2 personas para cobrar el rendimiento. Y ahí está el tema. ¿Para qué necesitas 2 personas? Se supone que el rendimiento es de tu capital. O sea, y aquí, y si no la han visto, se la recomiendo. Una película de HBO, de The Wizard of Lies, de Bernie Madoff. Bernie Madoff, bueno, fue
hasta el 2007-2008 era el gurú de la finanza hasta que cayó preso. Pero nadie se imaginaba nunca que Bernie Madoff era un estafador. Incluso Bernie Madoff fue el fundador del Nasdaq, que es una bolsa de las más conocidas hoy en día, fue el presidente del Nasdaq. Además fue el presidente del comité que sí de cumplimiento de la bolsa americana. Y el tipo precisamente era un Ponzi scheme donde no te lo decía en tu cara, pero si la gente no entraba, él no podía pagar a ti los rendimientos que te ofrecía. Incluso en la película hay una escena muy buena que en el momento más desesperado, de todos sus momentos más desesperados, de que ya estaban quedando sin plata, de que estaban saliendo capitales a cada rato, él agarra y un príncipe, creo, bueno, no un príncipe, alguien de la realeza inglesa le ofrece, mira, yo te doy esa cantidad de plata para que me metas en tu fondo. Y él dice, no, no la quiero. Y logra negociar para que le den mucho más plata y con esa plata logra sacar a otro inversionista y le aguante un tiempito más. Entonces, yo creo que eso te dice básicamente eso de, bueno, ¿por qué? O sea, si tú te enseñan, por ejemplo, Juan, si te enseñan una idea de inversión y te enseñan cómo analizar una inversión, te enseñan cómo analizar un gráfico para ver cuándo invertir. Entonces, ¿por qué tú necesitas meter a Manuel y a Mauro para que tú puedas tener dinero? Eso es lo que no termina de cuadrar, ¿no? Y naturalmente, bueno, no necesariamente es que lo que la enseñanza es un Ponzi, pero el formato como está diseñado, cada vez que te dicen algo así, sin duda es un Ponzi. A menos, claro, ojo, y esto es importante, hay estrategias de mercadeo que te dicen, mira, yo te regalo este curso si 10 personas más compran el curso. Y eso no tiene nada de malo. El problema es toda la publicidad detrás de trae 2 personas, te haces millonario en un día de tu cama, no haces nada, no entiendes nada. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Oye, ahora que lo mencionas como todo este tema de fórmulas mágicas y todo eso, hay algo que, no sé si ves Billions, creo que sí, porque lo he hecho en clase una vez, que es algo que está pasando en esta última temporada con $1 Bill, que él era este trader que por mucho tiempo había sido alguien muy exitoso y todo eso, y ahorita está con números negativos. Entonces está como con ese tema de, pero estos tipos que solo tienen unos algoritmos y unas máquinas, están sacando unos rendimientos gigantes. Entonces, como que me preguntaba en ese sentido, o sea, ¿cómo es el rol ahorita de la tecnología de información y todos estos algoritmos con el mundo del trading? O sea, ¿vale la pena realmente ponerse a ver estados financieros y todo eso cuando quizás un algoritmo puede ver todo eso? Mire, yo creo que sí. Yo creo que hay cabida para todos siempre. El problema de Dollar Bill es que hacía rendimientos positivos con insane information, ¿no? El problema de Dollar Bill no era otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, cabe... Yo creo que cada quien tiene su estrategia de inversión y cada vez quien también ve cómo le resulta. Por ejemplo, uno de los fondos más importantes del mundo de algoritmos, que se llama Citadel, son unos fondos inmensos y precisamente se dedican al tema de algoritmos de fórmulas matemáticas para poder hacer trading y poder hacer asset allocation sobre todo. Pero no son de un día para otro que se formaron, no son estructuras que desde un garaje salieron y sin plata se montaron. O sea, hay una inversión importantísima en equipos técnicos, hay una información importantísima en capacidad analítica, pero también capacidad de procesamiento de computadoras, de todo eso. Incluso en Estados Unidos se pelean, y creo que fue Citadel, no me acuerdo exactamente cuál fondo fue, creo que fue Citadel, los primeros que arrancaron con el tema de ponerse muy cerca del Nasdaq para poder recibir microsegundos antes la información y que sus algoritmos lo pudieran procesar un poco antes. Y ahí te está diciendo precisamente cómo ese tema de la tecnología cada vez calza más. De nuevo, y siempre va a tener otro lado inversionista, más al estilo de Warren Buffett, estructuralmente altos, en promedio bastante altos. Entonces tú dices, bueno, ¿y esta persona qué hace? Analiza estado financiero. Entonces yo creo que no son excluyentes. Yo creo que la tecnología está haciendo de las suyas en el mercado. Incluso en el 2018, en el último trimestre del 2018, el mercado tuvo un muy mal trimestre en los últimos 3 meses de ese año. Y gran parte del culpable que conseguían al final era, o ese culpable era los algoritmos, cómo se estaban disparando y cómo causaban un poco más de volatilidad en el mercado. Entonces yo creo que no es nada más los algoritmos, cómo tienen un impacto en las decisiones de las personas y en cómo cada vez toma más espacio en el asset management como tal, pero sino también creo que estos algoritmos empiezan a tener cada vez mayor espacio en las volatilidades y en los comportamientos de mercado, porque ahora ya no son las personas que deciden, sino son las máquinas que deciden. Entonces, si las máquinas salen a vender, es probable que entonces también haya unas volatilidades importantes en el mercado producto de las máquinas, por más de que los inversionistas corrientes no estén vendiendo. Entonces, creo que tienen otro jugador en el mercado que es un jugador muy importante y que no es para nada despreciable y que con el pasar del tiempo creo que se va a hacer cada vez más y más y más y más profundo. Sí, lo que mencionas, pues el tema de la volatilidad, es como si, o sea, uno pone, por ejemplo, un sell stop con una acción que dice, bueno, si vas de acá, no quiero perder más. Un algoritmo, una computadora está poniendo
500 sell stops al mismo tiempo y también como para comprar al mismo tiempo y eso obviamente aumenta la volatilidad. Sí, y más allá de los sell stops, las computadoras que están buscando son rotaciones bastante fuertes entre activos, ¿no? Porque tú tienes dos tipos de computadoras al mismo tiempo, ¿no? Tú tienes unas computadoras dedicadas a entender el mercado y a que te generen outputs de información para tú tomar ciertas decisiones o para configurarlas a que tomen ciertas decisiones, pero también tienes unas computadoras que son dedicadas a tradear, ¿no? Y que son dos cosas distintas, y las dos son necesarias, ojo, porque ese trading del día a día, del hora a hora, del minuto a minuto, es el que le da liquidez al mercado, que es uno de los principales incentivos de invertir, de que la bolsa de valores es un mercado bastante líquido. Entonces, tú necesitas a los dos actores yendo de la mano para que eso funcione. Pues tienes una serie de computadoras que se dedican básicamente a analizar los activos, analizar las clases de activos, analizar las variables macroeconómicas y tomar decisiones. Por ejemplo, Ray Dalio, el CEO del fondo más grande del mundo, de Bridgewater Associates, tiene un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama Principles, y él comenta precisamente cómo él formó la compañía, y gran parte de su aporte es: yo me di cuenta que las máquinas pueden procesar más información que yo lo que fui configurándolas a medida que yo veía variables y iba haciendo cada vez más ajustes y ajustes y ajustes y ajustes para poder tomar decisiones nuevas, básicamente como el Artificial Intelligence, ¿no? Que el Artificial Intelligence al final lo que hace es que toma el pasado y lo va incorporando en unas matrices de decisión y va teniendo nuevos outputs, por más que tenga las mismas variables, cada vez toma decisiones distintas porque va incorporando el pasado. Y lo mismo, y esto fue lo que él trató de hacer, bueno, ya hace unos años en los 70, y bueno, le ha funcionado bastante bien, ¿no? Y hoy es, bueno, uno de los gurús de finanzas mundiales y ha sido apoyado en gran parte por la tecnología, y en el libro te lo dice claramente. Así, eso él hubiera llegado a lo que puede ser hoy. Y bueno, también mencionando todo este tema de las inversiones a corto o largo plazo, todo este tema de los inversionistas, la bolsa de Wall Street. Ahora, para una persona que de repente no sepa lo que nosotros tres sabemos, que somos de repente economistas, por así decirlo, o financieros o administradores, ¿cómo ellos pueden impregnarse en este mundo en el sentido de cómo ellos pueden entender todo esto? ¿Cómo ellos pueden ver de repente que una computadora está haciendo un algoritmo y ellos están haciendo trading en de repente alguna plataforma y ellos perdieron, pero de repente vieron el mismo movimiento con un punto más arriba, un punto más abajo y quedaron? ¿Cómo ellos podrían entender esto? Es difícil de entender, ¿no? Pero incluso para hasta uno mismo es difícil de entender. Entonces, no es una tarea fácil. Ahora, tú me preguntas a mí, una persona que no sepa nada de mercado, ¿cómo empezar? Pero lo primero es empezar leyendo actualidad. Yo creo que eso es lo primero y más importante. Yo creo que hay millones de páginas que puedes leer de actualidad: CNBC, Yahoo Finance, Bloomberg, New York Times, que no te van a buscar mucho análisis, ¿vale? Hay unas partes de estas páginas que son más, pero que te van a estar dando noticias, te van a estar dando la actualidad, te van a estar dando actualidad. Tú lo que necesitas es saber qué está pasando, para entonces tú saber, ok, esto es lo que está pasando, ¿qué espero yo? Entonces, bueno, yo espero que el sector tecnológico, por lo que estoy viendo de las noticias, es el sector que está más fuerte, las proyecciones del sector son bastante fuertes, los bancos de inversión están recomendando el sector. Entonces tú empiezas poco a poco a ir culturizándote en este tema, pero creo que es un tema complejo, y yo creo que ahí es donde también hay que reconocer y tener cierta humildad en el sentido de decir: yo no sé de esto. Y hay gente experta entonces que se dedica precisamente a manejar fondos de las personas que no saben de eso. Incluso la industria más grande del mundo hoy es la industria de fondos, y es precisamente porque la mayoría del mundo no sabe de carteras de inversión. Entonces dice: bueno, para yo no saber, prefiero dárselo a un fondo que sepa más que yo y me administre esto, y entonces por eso es que los fondos cada vez ganan también más fuerza y más tamaño. Incluso si tú ves el tamaño de los fondos hoy, es más grande que el tamaño de la banca. Y eso te dice precisamente eso, de que son esos fondos los principales actores del mercado son los fondos. Incluso un compañero de trabajo está haciendo una tesis ahorita de su máster de cómo impacta, y eso ya es una realidad, cómo impacta los ETF, que son fondos pasivos de inversión, que las principales compañías de ETF son BlackRock, Vanguard. ¿Cómo impacta eso en el desempeño corporativo de las compañías? Porque ya estas compañías son los principales accionistas, o sea, estos fondos ya son los principales accionistas de las compañías. Entonces tú dices, que una compañía dedicada a hacer un fondo de inversión, que lo que se dedica es a tratar de sacar ganancias de sus inversiones, ahora tiene el 8% de una compañía, tiene un puesto en la junta directiva, pero no tiene ningún incentivo a ir a la junta directiva porque lo que le importa es otra cosa. Entonces, esa tesis de este compañero es precisamente, bueno, cómo impacta
eso en la gerencia, en el gobierno corporativo de una compañía, si lo hace mejor o lo hace peor, pues tienes un ente desinteresado. Y entonces, por ahí es como, y me fui un poco, ¿no?, de la pregunta inicial, pero creo que es importante saber de que ese mundo de los fondos tiene un tamaño tan grande, y es porque precisamente hay mucha gente que dice, ok, yo sé que yo necesito invertir, porque la teoría me dice que si yo no invierto, mi dinero se va a devaluar, va a perder valor en el tiempo, la inflación va a ser más alta, probablemente lo que me paga el banco en intereses. Eso lo tengo claro. Entonces, de ahí tú dices, ok, yo ya sé esto, ¿verdad? Que yo sé que tengo que invertir. Y ahora tú dices, bueno, ¿cómo invierto? Hay millones de formas, asesores de inversiones, cuentas de corretaje, cuentas de retail. Bueno, está muy de moda el tema del Robinhood, que ahorita es noticia además en Estados Unidos por la volatilidad que le ha traído al mercado. Tienes temas de fondos que compran. Entonces hay muchísimas opciones. Lo importante es saber, bueno, primero en cuál te da confianza, porque eso es importante. Al final, tú inviertes son tus ahorros y tú no quieres perder tus ahorros naturalmente. Entonces, yo creo que lo primero es decir, bueno, yo ya sé que necesito invertir, buscas a alguien que te genere confianza y que empieces a hacerle seguimiento y vas poco a poco adentrándote en el mundo, poco a poco adentrándote en el mundo, y entender de que los rendimientos, por lo menos en mi experiencia, ocurren en el largo plazo. O sea, que en un mes, en 2 meses, no vas a ver rendimientos y capaz los ves, capaz tiene un golpe de suerte y entraste en un buen momento, el mercado se recuperó. Pero pues, tú no quieres rendimientos de 2 meses, tú quieres rendimientos constantes en el tiempo de que protejan tu dinero de la inflación, de la devaluación, etcétera, etcétera. Algo que mencionabas me parece bastante interesante por unir la idea, que es el tema de constantemente ver noticias y como que, o sea, que veas algo y de una piensas, ok, esto va a impactar el mercado de una manera, o sea, que no te lo tengan que decir. Por ejemplo, que los jobless claims cayeron por debajo de 1.5 millones. Como, oye, hace 2 semanas están en 2, eso es bueno. Y quisiera hablar del tema de cómo cambia eso con el coronavirus. Es decir, o sea, el coronavirus no es lo mismo invertir cuando todas las acciones de cierta manera en general están subiendo a cuando el mercado entero cae 6% en un día o más en un día. O sea, ¿qué diferencia como que en el mindset que tiene que tener una persona hay ahorita y hay hace 6 meses? No sé si me explico. Sí, no, yo creo que lo primero es controlar la emocionalidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, venimos de un bull market de 10 años de subida, con ciertos ciclos o con ciertos miniciclos, pero muchas bancas de inversión lo han denominado un periodo de secular growth, donde secularmente hay crecimiento. Tienes episodios como por ejemplo en el 2016 tuviste un episodio de caída en un periodo de tiempo, a final del 2018 también, ahora en marzo tuviste un episodio de super caída, pero también tuviste un episodio de super recuperación en muchas industrias. Entonces yo creo que lo primero es esa parte de controlar la emocionalidad y de que antes sí, tú veías volatilidades de, bueno, hoy subió el Dow Jones 0.5, hoy subió el Dow Jones 0.25, hoy subió el Dow Jones 0.3, hoy cayó 0.25, y así ibas. En este periodo no, en este periodo hoy subió el Dow Jones 2%, hoy cayó el Dow Jones, no sé, 7% que llegó a estar ayer. Hoy, por ejemplo, el mercado abrió 3% arriba, pero después cerró o se fue negativo por un periodo, después volvió a subir otra vez y se fue 2%. O sea, creo que en el fondo hay un tema de componente de volatilidad importante. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí ya ese punto hoy. Si tu objetivo como inversionista es de largo plazo, no te importa esta volatilidad de corto plazo que está ocurriendo hoy. Porque tú dices, bueno, yo compré esta compañía por estas razones. O sea, te doy un ejemplo. Yo compré Apple por la razón de que espero que sus ventas en iPhone crezcan tanto en el tiempo, espero que sus costos se mantengan así, espero que sus productos y sus accesorios y servicios crezcan en el tiempo tanto por ciento. Y tú tienes esas variables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esas variables obviamente en el día pueden cambiar. O sea, es decir, de un día para otro tú puedes decir, mira, yo creo que el coronavirus va a ser un poco más largo, creo que el impacto en demanda de este tipo de productos va a ser distinto, entonces, por lo tanto, creería que los ingresos de Apple en un año, en 2 años van a ser un poco más bajos. Entonces, pues, y ahí te puedes dar un argumento de venta. Ahora, si ese no es tu fundamental detrás, tú dices que vas a vender. Y más bien, estas caídas son oportunidades de compra. Entonces, depende mucho de cómo lo estés viendo. Ahora, también hay un tema de gestión de riesgo importante, ¿no? Tienes un tema de gestión de riesgo porque tú tienes que controlar tu cartera por ciertos parámetros de riesgo que te permitan a ti, bueno, disminuir la volatilidad en algunos momentos, tomar ganancia en algunos momentos, de manera que dices, bueno, no sé, ya le saqué 20% a esto, ya eso era mi target de un año, bueno, si ya lo logré en 2 meses, bueno, capaz lo sacas y ya, y te esperas un rato, o sea, y ves que otras cosas pueden haber interesantes por ahí, que empiezas a explorar el mercado. Y también importante es saber de que
no puedes seguirlo todo al mismo tiempo. O sea, hay muchísimas compañías actualmente y no puedes seguir una sola persona 1000 compañías, 2000 compañías, es casi imposible. O sea, tienes tu pool de compañías que te gusta, dices, bueno, me gustan estas, inviertes en esas, te dejan de gustar esas, buscas otras, o empiezas a buscar otras en paralelo y vas viendo cómo se comportan en términos relativos, sacas ratios comparativos entre una compañía y otra y dices, mira, esta compañía vale, no sé, 4 veces o 10 veces su EBITDA, esta compañía vale 2 veces su EBITDA, que es el margen operativo, por decirlo de una manera. Entonces tú empiezas a tener ciertas relaciones, incluso es un método de valoración bastante utilizado que también te sirve, que se llama los comps, que permite comparar ratios entre una cosa y otra, y te sirve muchísimo para tener una referencia, de saber si está caro, si está barato, y tú como inversionista estás haciendo una opinión, te vas haciendo tu idea. ¿Qué pasa? En estos episodios de volatilidad eso se ve todo afectado, porque un día tienes que la compañía vale 3 veces su EBITDA y otro día tienes que vale 10 veces, otro día tienes que vale 1. Entonces, es importante saber eso, pero yo creo que al final todo se basa en disciplina y en control. Yo creo que la disciplina es lo más difícil de tener en esta industria, pero es lo que más te puede ayudar a tener rendimientos importantes a lo largo del tiempo. Incluso Dalio en su libro lo comenta. Él dice, mire, yo tengo una problema con la plata, tengo una posición especulativa con plata, y yo sabía que tenía que pasar esto, pero el mercado casi que me obligó, porque me sentí nervioso y tomé esta decisión. Pero después el mercado me probó que yo estaba correcto porque efectivamente pasó lo que yo pensaba que iba a pasar. Y yo creo que eso es importante, tener esa paciencia, pero al mismo tiempo ese olfato de mercado, bueno, tú te quedas pegado con una idea, pensando que la idea se va a dar, se va a dar, se va a dar, porque bueno, imagínate que te quedes, no sé, vendiste una acción, compraste una acción, dices, no, va a subir 30%, pero el primer salió el reporte corporativo de la compañía, salió malísimo. Segundo reporte salió malísimo. Tercer reporte salió malísimo. Entonces, después de 2 años, sigues pensando que va a subir 30% y nunca subió. Y tienes el caso, por ejemplo, bueno, lo que ustedes vieron en la película de The Big Short, que es algo similar. En The Big Short, bueno, pero él tiene su idea, tenía bien argumentada y se quedó, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y pasó. Ahora, podía no haber pasado y hubiera perdido un platal, ¿no? Pero es ese tema de cómo combinas tus instintos con, con tus ideales o con tus creencias y, bueno, vas bajando de la vuelta. Perfecto. También ahorita, ahondando un pelo en el tema de las bolsas de valores, todo este tema, queríamos saber que la mayoría de la gente, incluso los economistas, los administradores, todas las personas, incluso de finanzas, también tienen las dudas de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Qué consideras de la Bolsa de Valores de Caracas? ¿Es una opción viable para este tipo de inversiones? Incluso uno podría hacer trading en la Bolsa de Valores de Caracas si uno deseara. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que es un universo de activos importantes en el mundo y el de la Bolsa de Valores de Caracas es uno de ellos, ¿no? Que tiene unas ventajas interesantes, unas inversiones en bolívares, cosa que puede ser difícil encontrar fuera de la Bolsa de Valores de Caracas, tiene una ventaja de transparencia en la Bolsa de Valores de Caracas. Bueno, pues en una bolsa tienes todas estas grandes ventajas, ¿no? En el tema del trading hay que ser muy cuidadoso, porque el tema de la Bolsa de Valores de Caracas es la liquidez. No todas las acciones son bastante líquidas. Y gran parte del trading se basa en poder hacer, bueno, sobre todo el trading, viéndolo como trading como disciplina de corto plazo o especulativo, se basa mucho en la liquidez del mercado para poder salir y entrar rápidamente. Entonces, yo creo que aquí el inversionista que quiera entrarse en la Bolsa de Valores de Caracas tiene que primero definir su objetivo de qué quiere hacer. Y luego que define su objetivo empieza a buscar, bueno, qué pool de compañías o de acciones me permiten hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, como reserva de valor es una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que tienes compañías que valen mucho menos de lo que valían antes. Bueno, obviamente hay muchas que el contexto país las ha deteriorado de cierta manera y naturalmente van a valer menos de lo que valían antes. Pero también hay un componente de recuperación interesante. O sea, hay ciclos en algunos momentos que incluso, bueno, con el tipo de cambio, incluso el oficial, ya ves algunas compañías estructuralmente ganándole al dólar, o a veces no, a veces sí. O sea, pero yo creo que es un buen mercado, pero no es un mercado, creería yo, de alta especulación de corto plazo, porque no tiene unos componentes de liquidez importantes bueno, que naturalmente no todas las acciones se venden y se compran a cada rato. No sé, por ejemplo, si te doy un ejemplo, el SPY es el ETF del Standard & Poor's 500 y es el título casi de los más líquidos del mundo. Entonces, es un buen título para especular y arbitrar. En la Bolsa de Valores de Caracas es un poco distinto. Yo creo que las inversiones son más orientadas, bueno, o en mi, diciendo que es lo que hay que hacer, pero en mi pensamiento, mi opinión es que es un mercado un poco más de sentarse a esperar, de valoraciones, y empezar
o salgan unos resultados positivos. Creo que tienen que ver un poco, y bueno, y hay unas variables macro que juegan también un rol ahí bastante importante. De hecho, ahorita un poco ya off topic, yo como que cuando trabajaba en un banco en Venezuela, tenía que ser como la línea de rendimientos de los bonos. Y había bonos que Ok. pasaban 6 meses sin hacerse un trade o más. Entonces era como que, bueno, Sí, el mercado de renta fija en Venezuela es un mercado que principalmente es un mercado primario, ¿no? O sea, se emite, una vez que se emite el bono, se coloca, y ese que compró se sienta y no lo vende, bueno, amarra un rendimiento y ya. Eso está, yo creo que poco a poco está cambiando y creo que se han dado cuenta los actores de mercado de que hay un mercado interesante de renta fija para financiar muchas compañías interesantes. También tiene un tema de limitación de la banca que te ha hecho un poco más difícil acceder a créditos bancarios y tienes un mercado para algunas compañías, sólidas sobre todo, un mercado de renta fija que te permite de cierta manera apalancarte y tomar dinero prestado del mercado como en cualquier país del mundo. O sea, en cualquier país del mundo las compañías no dependen de los préstamos bancarios, dependen de los préstamos bancarios y del mercado de capitales para financiarse. Y creo que en Venezuela poco a poco eso está ocurriendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y creo que hacia allá es donde se quiere ir, ¿no? Hacia un mercado secundario un poco más líquido. Claro, hay que ver muchísimas otras cosas, ¿no? Pero sin duda es una oportunidad de crecimiento muy importante tener un mercado secundario de renta fija líquido en el país. quería volver un poco a este tema más internacional, del tema de la diferencia entre la economía real y los mercados. O sea, por lo menos hace poco la OSD sacó un reporte que decía que si había como una segunda ola de coronavirus, Estados Unidos iba a caer como 8,7%, 8,3%. Pero aún así, bueno, quitando el día de ayer, es que los precios de las acciones están casi en los mismos niveles que estaban antes, o incluso hay algunas que han crecido más. Entonces, o sea, ¿cómo es posible ese gap entre los precios de las acciones y la economía real? Mira, como yo lo veo, y es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y que cualquier analista se hace y está ahorita haciéndose. Creo que el tema de los mercados es que los mercados descuentan rápidamente el futuro. Tiene una variable que es la liquidez, yo creo que es muy importante de considerar, no es para nada despreciable. La Fed ha venido comprando bonos categoría de inversión, ETF de bonos basura. O sea, la Fed ha venido inyectando mucho dinero que se ha trasladado a activo financiero y te ha hecho o te ha causado ese desalineamiento entre economía real y mercado financiero. También porque el mercado financiero lo que dice, mira, este episodio del COVID es un episodio de corto, mediano plazo, cuando mucho, pero no es un episodio de largo plazo. Las compañías en 2, 3 años se espera que otra vez vuelvan a su senda. Creo que el sector financiero y creo que el mercado incluso, creo que el sector financiero está un poco más sólido de lo que era en el 2007, que fue responsable de esas quiebras bancarias, fueron gran responsable del desplome en los mercados. Pero si tú te das cuenta en la historia, estas recuperaciones siempre ocurren. O sea, en el 2000 tuviste una crisis y te recuperaste. En el 2007 tuviste una crisis y te recuperaste de nuevo. Entonces, no es la primera vez que el mercado tiene un ajuste. Y cuando tú ves esta caída en un ciclo de 10 años, en el 2010, esta caída no es nada. O sea, cuando tú ves el gráfico del Standard & Poor's 500 en 10 años y tú dices, bueno, es un ajuste natural de un ciclo expansivo de crecimiento. Pero cuando tú ves, no, todavía... O sea, si ese fue el ajuste de la década, bueno, muy bien para el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede caer el PIB? Sí, claro que puede caer, incluso va a caer. O sea, yo creo que es imposible con 3 meses de economía parada que el PIB no caiga y que no vas a arrancar al día siguiente. Pero también es importante que algunas empresas van a perder y otras van a capitalizar. O sea, si ves el rendimiento, bueno, estamos usando Zoom. Si ves el rendimiento de la acción de Zoom, dices, wow, increíble. Si ves los crecimientos de ingresos, dices, wow. Lo mismo con DocuSign, por ejemplo, la aplicación está para firmar. O sea, tienes muchas compañías que se están viendo beneficiadas por esto. Si la acción de Amazon no ha parado de subir en todo el virus. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver, yo creo que como en toda crisis hay ganadores y hay perdedores. Y lo importante es, bueno, conseguir esos ganadores y montarse esos ganadores que capitalicen. Y no capitalicen por el virus y ya, sino que esa es su oportunidad de montarse en una industria, de establecerse en una industria y mantenerse en el tiempo. Y bueno, fue un golpe de suerte, sí, fue un golpe de suerte, pero muchas de las empresas más exitosas del mundo nacen de un golpe de suerte o nacen de una cosa puntual que las catapultó. Y bueno, y lastimosamente así ha sido la historia corporativa de muchas compañías.
ahora mencionando todo este futuro que tiene el mercado, la bolsa, ¿qué habilidades ves que van a ser más necesarias a la hora de trabajar en estos mercados? O sea, ¿qué prácticas crees tú, Mauro, que sean más útiles hoy en día de lo que eran ayer y que van a ser mucho más útiles mañana? A ver, yo creo que esas prácticas no han cambiado nada con el virus. ¿En qué sentido? Yo creo que la parte, y lo vuelvo a comentar, pero no es muy importante, la parte de tecnología creo que sigue siendo vital para cualquier tipo de trabajo, y no nada más el sector financiero, sino la tendencia te muestra que en cualquiera. O sea, yo creo, por ejemplo, el tema de saber programación, o al menos básica, te ayuda muchísimo a muchas cosas. Al final tú eres un analista de información y parte de tu trabajo es analizar rápidamente y oportunamente la información. Y todas estas capacidades de programación, lenguajes de programación, R, Python, principalmente, bueno, en finanzas en general, principalmente R y Python, creo que te permiten rápidamente modelos de trading, modelos de análisis de data, que te permiten entonces gastar más tiempo en el análisis y menos en la construcción. Y creo que eso es muy, 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 muy importante. Ojo, y también la tecnología te va a permitir entonces gastar menos tiempo en la ejecución, porque también muchos de estos portales ya te permiten configurar tus algoritmos propios dentro del portal para que tú no gastes tiempo en la ejecución. Entonces tú seas tu atención y tu tiempo está orientado hacia pensar estratégicamente y no gastar tiempo en la parte de carpintería, porque tienes ya programas que te lo van a hacer. Entonces, yo personalmente creo que el tema de programación es vital. Y es vital para la persona que quiere hacer análisis técnico, es vital para la persona que quiere hacer day trading, es vital para la persona que quiere hacer análisis fundamental a 2, 3 años, a 10 años. O sea, creo que es vital para todo el mundo. Ahora, yo que, por ejemplo, me he ido con una rama un poco más fundamental, yo creo que el tema de contabilidad es muy importante. O sea, creo que un buen analista es una persona que domina muy bien la contabilidad, y la contabilidad en todos sentidos, ¿no? Los pormenores, los detalles. Y creo que son skills que sí son bastante importantes para ese tipo de trabajo, para esta industria específicamente. Sí. Una idea para cerrar sería, Mauro, ¿cómo se diferencia de repente los mercados de Forex a los mercados de bolsa de valores? Estos mercados Forex son la mayoría los que todas estas personas te ofrecen. O sea, uno siempre dicen, quieres ser tu propio jefe, quieres saber de Forex, quieres aprender de Forex. Más, nunca he escuchado quieres aprender de la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo podría relacionarse esto con estos negocios? Y esto ya es una idea para concluir. Mira, yo creo que es importante, y ya para concluir, ¿no? Cuando tú ves estos negocios y vuelvo a ese tema que sé que era una de las cosas que más importantes para ustedes hoy, ¿no? Si, por ejemplo, tú dices, no, tú te puedes ganar 1% al año todos los días, perdón, disculpa. Si tú me dices que te puedes ganar 1% todos los días, ¿no? Eso, tú dices, bueno, 1% no es nada, ¿no? Pero cuando tú sacas la cuenta bien de un rendimiento de 1% compuesto por 365 días, y lo estoy sacando aquí, es casi, es 3.600% más o menos lo que estás ganando un año. Entonces, ganarte 1% al día hay que ser sospechoso, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, inviertes $1.000 y te ganas $1 todos los días. Perdón, te ganas $10 todos los días. Okay, eso es 1%, pero tú te vas ganando $1 todos los días. Porque si te ganas $1 todos los días, bueno, está bien, no será interés compuesto, pero estás ganando 365% igual si te ganas $1 todos los días. Entonces, yo creo que ahí tiene que venir tu primer grano de suspicacia de decir, ¿qué es esto? Pero cuando tú ves los grandes manejadores de fondos, si tú ves, por ejemplo, rendimientos de Warren Buffett en el tiempo, si ves rendimientos del mismo Ray Dalio en el tiempo, son rendimientos a promedio al año del 15%, de 20%, de 10%. No son rendimientos mucho mayores a eso. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo entonces a alguien le puede sacar estructuralmente 300% del mercado todos los años? Y es que no puede, es mentira. Y yo creo que ahí es donde entonces tú empiezas mira, estos negocios la verdad que, o esto en verdad es mentira. Yo creo, por ejemplo, el Forex, que sé que es muy famoso, tiene una serie de variables muy importantes a analizar que se mueven muchísimo. O sea, el Forex tiene... ¿Por qué la popularidad del Forex en un mercado más retail o de pequeños inversionistas, como podemos ser nosotros a esta edad, ¿no? Y es porque principalmente es un mercado muy accesible. O sea, tú para comprar €1 necesitas $1.10, no necesitas más que eso. Para comprar una acción de Amazon tú necesitas $2.000. Y si quieres comprar un bono, probablemente necesitarás $5.000 o $10.000. Son mercados menos accesibles, ¿verdad? Si tú tienes $500, tú no puedes comprar una acción, porque ¿qué vas a comprar?
Entonces, por eso es que el Forex gana bastante relevancia. Pero el mercado de Forex es un mercado muy complejo, porque se mueve por variables muy fuertemente, variables muy de corto plazo, porque es un mercado de dinero. Entonces se mueve por las tasas de interés, por la liquidez, por los sistemas interbancarios, o sea, por el riesgo del país, por el sentimiento de risk on y risk off de los mercados. Más que es más difícil poder hacer una valoración de, bueno, cuánto vale esa moneda. En una compañía, no te digo que es fácil, pero ahí sí, tú puedes poner ciertas proyecciones de crecimiento a una compañía. Ojo, un país también se lo puedes poner y la moneda va a depender de eso, ¿no? Pero es un mercado, y la ventaja del Forex es que es muy líquido. O sea, siempre está abierto, siempre puedes operar. Es un mercado extremadamente líquido. El par dólar-euro, o sea, a cada rato hay liquidez en este mercado. Entonces, eso lo popularizó. Sin embargo, no significa que es el mejor mercado para los inversionistas pequeños. Y que depende también. Por ejemplo, si tú eres una persona, por lo que te dicen los libros de teoría de portafolio, si tú eres una persona que tiene más o menos nuestra edad, probablemente te vas a enfocar en acciones, porque son oportunidades, son oportunidades de crecimiento en el largo plazo. O sea, las acciones se han probado que son inversiones de tipo de crecimiento, que buscan en el tiempo consolidarse, ganar espacio, seguir creciendo. Si, por ejemplo, tú eres un inversionista ya, bueno, en una etapa un poco más madura, capaz buscas un portafolio más balanceado, donde tienes un flujo vía renta fija, un poquito de acciones. Y cuando ya eres una persona mayor, tiendes a estar entonces en activos menos riesgosos, y a estar en bonos categoría de inversión, que te den un flujo, que te permitan estar tranquilos y que tu pérdida de capital sea muy poca. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente te queda menos por vivir naturalmente hablando que una persona más joven. Una persona más joven que tiene sus 20 años y su economía productiva todavía son, bueno, 40 años más. Que una persona que tenga 70 años, su economía productiva capaz ya pasó y yo no puedo perder esto. Entonces creo que eso es importante. En cambio, en el Forex es un mercado que sirve para dar mucha liquidez, pero este tipo de proyecciones son más difíciles. O sea, tú no ves a gente comprando euros por 20 años, por 30 años. Es difícil hacerlo, pero tú sí ves personas comprando Apple por 30 años o por 20 años. Entonces, creo que ahí es donde también hay grandes diferencias y que hay que entender muy bien el mercado en que uno se está metiendo para saber en qué se está metiendo uno. Mauro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, apreciamos mucho que te hayas tomado el tiempo. Y bueno, este fue otro episodio más de Por la Tangente. Gracias, Jaime, también. Y bueno, hasta la próxima. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.